Buenos días, seguimos con nuestro ciclo de charlas de cuarentena. Hoy nos acompaña Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política Argentina. Gracias, Hernán, por compartir este tiempo con nosotros. Un placer, ¿cómo están? Bueno, lo primero que te quiero consultar es cómo están analizando el escenario que viene para la economía nacional, después de haber transcurrido ya más de 50 días de cuarentena y con un montón de datos que ya ahora sí podemos manejar de manera más concreta, ¿no? A ver, se está confirmando lo que en principio uno estimaba eh, como escenario posible de efecto negativo de la pandemia. El gobierno emitió un informe hace unos días atrás, el Ministerio de Economía, hablando de que en principio la economía en la Argentina iba a caer 6,5. No estoy diciendo ni nada nuevo, nada que no pase en otros países del mundo. En estos momentos que se discute de salud y economía, en realidad la economía se está cayendo a pedazos en todos los países del mundo, más allá de la política de salud que hayan tenido. Esto es un dato que también me parece importante poner sobre el relieve. En el caso argentino, nosotros hemos hecho una estimación propia con un escenario donde efectivamente el segundo trimestre es el peor trimestre que tenemos. A ver, la Argentina venía de un enero y febrero ya en caída. En enero creo que habíamos caído 1,8, el EMAE muestra eso, y en febrero algo parecido. Y marzo probablemente fue peor, lo cual vas a terminar teniendo, en resumen, un primer trimestre más cercano a 4 o 5 puntos tal vez de caída, un segundo trimestre que va a ser el más duro, casi seguro diría yo, que puede tener una caída de tal vez 15 puntos, y un tercer y cuarto trimestre. Nosotros estimamos que el cuarto trimestre puede ser similar al año pasado, tal vez con una leve recuperación, y un tercer trimestre que es una gran incógnita, o sea, puede ser una recuperación más rápida o una recuperación más lenta. Estoy hablando, tirando una moneda al aire, diría, Seguro. porque son todas sencillamente especulaciones, dependerá del avance en materia de salud, justamente del coronavirus, con lo cual, suponiendo estos escenarios, que de nuevo son para tomar con pinzas, pero si la recuperación es más rápida, entonces la caída puede ser más leve, tal vez de cerca de 6 puntos. Eh, si la recuperación es más lenta, puede ser una caída mayor, tal vez cerca de 8 puntos. Pero vamos a ver, con algunos sectores claramente muy afectados, el sector vinculado al turismo, naturalmente, o gastronomía, o todo lo que tiene que ver con recreación. eh, y el resto, de nuevo, una gran incógnita, porque no, no depende solo de la reactivación en materia productiva. Es decir, mañana arrancamos a producir autos, de hecho, se está habilitando la producción automotriz en algunos sectores. Perfecto. ¿Y quién los compra? ¿Quién tiene plata Claro. para comprarlos? ¿Cuánto hay de excedente para comprar esos autos? ¿Cómo se encuentra la clase media, en general, el sector que podría llegar a dedicar ingentes recursos justamente a ese tipo de consumos? ¿Cómo se encuentra post pandemia? ¿Usa los ahorros? ¿Sí? ¿No? ¿Pudo ahorrar algo? Da la impresión que no, da la impresión más bien que nos acercamos a un escenario donde se incrementa el endeudamiento. Pero bueno, son todas preguntas que se irán dilucidando. Lo que sí parece difícil es una reactivación rápida, inmediata, en un escenario donde la pandemia afecta la producción o la oferta en términos globales y naturalmente la demanda también, todos tenemos menos plata. ¿Te pareció correcto? Hubo una crítica muy gruesa, especialmente en las últimas 2 semanas, de parte de distintos sectores, hacia hacia esta estrategia del gobierno de mantener la cuarentena incluso 15 días más. ¿Te pareció correcto esto de ir anunciando por tramos, de ir evaluando, o crees que por ahí, como algunos señalan, habría que haber dado un poquito más de rienda suelta a la economía en algunos sectores para que el daño sea menor? Eh, Vuelvo a algo que decía hace un ratito. eh, yo diría que se está demostrando que aquellos que dieron rienda suelta a la economía, igual su economía cae, pero con más Están peor, muertos. O sea, claro. la economía queda golpeada exactamente igual, pero se quedaron los muertos y los Los infectados. O infectados. sea, no hay ninguna explicación desde la economía, ya hablo, eh, para dar respuesta a eso. Además está la cuestión de la salud, que me parece que es la que priva en este momento. Pero incluso respondiendo de la economía, me parece que no es razonable. Si uno observa,
el caso de Brasil. El caso de Estados Unidos es paradigmático, el país con más casos, el país con más muertes, es un escándalo. Un país que además es un país con el mayor avance tecnológico y en materia de salud, naturalmente, y que está camino a computar 15% de desocupación, 15% de desocupación, estaba en 3 o 4 puntos antes de esto, y más de 20 millones, 30 millones me decían de personas que habían pedido el seguro de desempleo. Había algo de 10 antes de todo este berenjenal, con lo cual incorporaste más de 20 millones de personas al seguro de desempleo. El mercado de trabajo privado registrado en la Argentina es de 6 millones y algo, con lo cual imagínate, para dimensionar de lo que estamos hablando, naturalmente la economía de Estados Unidos es mucho más grande que la Argentina, pero en términos de cantidad de gente es un impacto fenomenal en un país donde se sigue debatiendo y donde el presidente dice, no, bueno, hay que reactivar la economía, no tiene que haber ningún tipo de aislamiento. Lo mismo pasa en Brasil, Brasil estiman una caída del 6%, Bolsonaro anda haciendo jet ski por ahí, lo que sea, y convoca a caravanas para que no haya cuarentena, con un debate distinto, porque ahí no hay síntesis en el plano político, a diferencia de la Argentina, por suerte en nuestro país sí lo hay, y que, pero no tiene beneficio en materia económica, esta es la realidad, no tiene beneficio en materia económica, porque se está interpretando mal, de nuevo, no hay que pensar, algunos creen que solo el problema es sobre la oferta, no, la gente no tiene plata, la gente no tiene plata, entonces lo que van a hacer es que aunque produzcan con las muertes y los contagios que eso significa, tampoco van a tener dónde venderlos, en un mundo además interrelacionado, con lo cual a Estados Unidos también le impacta el parate mundial, ¿o qué creen? Dicho de otro modo, no funciona esa, es una falsa disyuntiva, también vista desde lo económico. Yo además creo que en esto hay que privilegiar la salud, no tengo dudas, Claro. porque, porque además es una locura pensar, bueno, nada, dejemos que corra y que se muera la gente y después vemos. Insisto, y encima, en términos económicos, eso no genera ningún tipo de beneficio, lo digo entrecomillado porque no le encuentro el beneficio a un tendal de gente que muere, no sé qué beneficio puede ser en materia Ahora, otra económica. discusión que se puso sobre la mesa en estos días, en este sentido, en relación a lo que mencionabas, ¿no? Poniendo también como ejemplo a Estados Unidos, como caso paradigmático, porque tal vez es el lugar del mundo donde podemos decir que el mercado funciona más libremente, o también, entre comillas, ¿no? Con salvedades, pero aún así, digamos, en última instancia, cuando la economía se complica, es el Estado el que tiene que salir a poder solucionar con un seguro de desempleo o con la medida que sea, pero un poco el Estado es el último actor que puede llegar a traer una solución cuando pasa algo como esto, ¿no? En esta discusión que existe habitualmente, si el Estado tiene que ser grande, tiene que ser pequeño, si los mercados tienen que ser abiertos o cerrados, ¿no? Bueno, yo, de nuevo, hoy lo que tenés es toda la biblioteca ortodoxa diciendo que el Estado tiene que hacerse cargo de los salarios de los trabajadores, etcétera. Digo, hay una reivindicación del Estado muy importante, es decir, hay consenso de que transcurrir la pandemia es con Estado presente. Claro. Y hay menos cuestionamientos a la intervención del Estado hasta en la discusión, en la regulación de los precios. Ahora, hoy leía una nota, creo que la publicó La Nación, de Constantini, el titular del CEO, o titular, dueño de Consultatio, que, que, bueno, mencionaba y adelanta un debate que va a ser parte de la agenda política y económica de nuestro país. Decía así, bueno, está bien, el Estado sí tiene que hacerse cargo, estamos de acuerdo. Pero ahora, a la medida que vayamos saliendo, ajuste fiscal. En realidad hay que resolver el déficit, ¿no? Con lo cual, además que es una gran contradicción, eh, adelanta un debate, insisto, que cómo es la salida de la pandemia en materia de modelo económico, por decirlo de algún modo, y yo me inclino que tanto el transcurrir como la salida tiene que ser con un modelo con fuerte presencia del Estado keynesiano, me animo a aseverar. Es decir, vos vas a salir con una sociedad que en principio en la Argentina se está cumpliendo un difícil objetivo, que es que no tengas quebradas todas las empresas y no tengas un tendal fenomenal de despido como tenés en Estados Unidos,
Eh, pero una sociedad más empobrecida. Y además necesitas reactivar fuerte la economía. Bueno, a mí me parece que eso es obra pública, construcción, eso implica gasto, y me parece que vas a tener que atender desde el gasto estatal a ingentes sectores de la sociedad que no tienen posibilidades, porque vos tenés la clase media endeudada, lo decía el otro día un dirigente político, vos tenés la clase media endeudada, entonces lo primero que va a hacer es ahorrarse en aquellas cosas que antes tal vez hacía. Por ejemplo, arreglar el baño o pintar el techo de la habitación. Con lo cual le quita la changa a aquel que tiene un mango menos, ¿no? Digo, es una cadena. Esa Sí. cadena también se rompió y hay que reconstruirla. No es tan sencillo, no estoy hablando, porque lo que se mezcla a veces en la mirada ortodoxa es que como ahora todo nos va mal, el discurso que defiende los intereses de un segmento minoritario de la sociedad en materia económica pareciera ser el mismo del de la pyme o del comercio de barrio. Claro, Y y no no es el es. mismo. La verdad que no es la misma situación. En el trazo grueso da la impresión que todo pasa, pero no es así. No es la misma circunstancia y esa pyme y ese comercio no tiene la misma espalda que la grande, con lo cual no debería ser tratado de la misma forma. Y para los que recién mencionaba, me parece que el Estado tiene una tarea presencial que va más allá de los límites de la extensión de la pandemia o el aislamiento en materia de salud. ¿Vos qué opinás respecto a la inflación y qué puede suceder hacia fin de año, ¿no? Teniendo en cuenta No, que, tenés un problema de demanda y oferta. Con lo cual, primero, hipotetizar respecto de qué puede pasar es bastante vago porque dependerá porque los libros se han quemado, la biblioteca se ha quemado en este aspecto, entonces la ortodoxia no puede decir a esta altura que la emisión es inflacionaria y hay que ver qué pasa después. Lo que está viendo expresiones, sobre todo en el último sector que tiene en principio actividad, que es alimentos, pero ni siquiera relacionado con una cuestión de costos. O sea, lo estás viendo por picardía, diría, claro, por márgenes de rentabilidad y no por inflación de costos, porque no hay un incremento de costos. Al contrario, hasta los salarios bajan. Yo preguntaría eso, ellos que dicen que los salarios son inflacionarios, ahora cómo explican que aumenta el precio, ¿por qué no bajan además? Y listo, si se supone que eran los salarios, ¿se acuerdan? Bueno, yo lo que creo es que hoy la inflación, en principio, no es el problema principal, es un escenario donde vos tenés regulación, lo que tiene que ver con el tipo de cambio, no deberías tener problemas con la cantidad de dólares, porque no tenés salida por turismo, en principio porque no vas a pagar la deuda y por la actividad comercial. Cuando se te cae, es más elástica la Simpo que la Sexto, o sea, no te faltarían dólares, con lo cual no deberías tener mayores problemas, más allá de situaciones como las que viviste con el contado con liqui en este tiempo, que no expresan la, digamos, un escenario generalizado de duda con el peso porque está atrasado el dólar claro. o ese tipo de cuestiones, no es verdad. De hecho, hay que mirar el tipo de cambio real multilateral. Lo que quieren es una devaluación porque algunos deben haber estoqueadose en dólares y tal vez quieren eso, o su flujito es en dólares y están interesados en ese tipo de operaciones. No hay un problema ni de costo ni de ninguna otra cuestión, así que no debería ser un problema central. Me preocupa más la recuperación del poder adquisitivo, que va de la mano naturalmente, pero bueno, entiendo que el gobierno tiene perfectamente claro que la suerte de los argentinos está atada a que pueda recuperar el nivel de ingreso nominal a la par de que los salarios no se comen ese nivel de ingreso. Hernán, te agradezco muchísimo el tiempo, se nos extendió la charla, pero muy, muy valiosa, muy rica, así que gracias otra vez por dedicar este ratito para los lectores del diario. Un abrazo grande. Bueno, saludos.